hicimos una división del trabajo acá en la mesa y tenemos el tiempo medio contado, así que a mí me toca hacer una especie de introducción geopolítica de las Malvinas. Se aprovechan de que en una antigua reencarnación yo fui geógrafo, entonces me usan. Parte de lo que tenía para decir, voy a ser sincero porque la verdad es la verdad, lo dijo la Presidenta de la Nación en su discurso del 2 de abril. Y es que efectivamente en los territorios ocupados de la República Argentina en el Atlántico Sur hay una base de la OTAN. Lo que le faltó decir a la Presidenta, o por ahí, por X motivo no lo consideró, no se le ocurrió pensarlo, es que esa base de la OTAN estaba ahí antes de que existiera la OTAN. Las Islas Malvinas fueron una base de la OTAN desde que en el año 1833 el Imperio Británico se apoderó de ellas por la fuerza. Un grupo de criollos los tuvo a mal traer por un año más o menos, en el Gaucho Rivero. O sea, la bandera inglesa no flameó en las Malvinas hasta que no pudieron aplastar al Gaucho Rivero. Y los peones, que en su momento la Academia de la Historia de la Argentina se negaba a reconocerlos como héroes de la patria y patriotas porque, según decía la Academia de Historia, se habían alzado por unos mangos, como si la soberanía y el bienestar no estuvieran ligados. Lo cierto es que desde 1833 en adelante el Reino Unido ha mantenido su base militar, geopolítica, diplomática y política en las Malvinas, que nunca fue un negocio económico. Es decir, desde el punto de vista de los números, a Londres las Malvinas siempre le han dado pérdidas. Era muy difícil hacerlas prosperar, como otras colonias que sí se sostenían a sí mismas y pagaban los gastos de su propia manutención. Y no había poblaciones nativas a las cuales hiperexplotar, como había en las grandes colonias africanas o asiáticas del Reino Unido. Entonces, los ingleses son luces para los negocios. Uno podría preguntarse, legítimamente, ¿por qué se han mantenido ahí si siempre perdieron plata y nunca hubo posibilidades de que dejaran de perderla? Para que se den una idea, durante un buen pedazo del siglo XIX, las Islas Malvinas se habían convertido en aquello que un inglés conservador, que estaba en contra de la ocupación de las Malvinas por parte del Reino Unido y prefería entregársela a España. Esto fue una cuestión de mediados del siglo XVIII. El doctor Johnson, que era de alguna manera el padre intelectual de ese aborto de la historia humana que es el partido Tory, él decía que esas islas no servían para nada y que en realidad solamente podían transformarse a lo sumo, con suerte, en un nido de piratas. ¿Qué es lo que fueron las Islas Malvinas durante por lo menos los 30 primeros años de existencia de la colonia o 20 primeros años de existencia de la colonia? Una de las fuentes de ingreso de los habitantes de las Malvinas era lo que se llaman los raqueros. Los raqueros eran los tipos que iban y hacían señales en las costas patagónicas del sur y hacían embicar a los buques y los robaban, digamos, hacían un racking. O sea, de eso vivían las colonias. Entonces, ¿por qué tanto interés británico en las Malvinas? Al fin de cuentas, la Argentina no pudo extender su soberanía efectiva a la zona hasta el último cuarto del siglo XIX, y para ser exactos, hasta 1880, hasta después de que se hace la incorporación. Podemos estar de acuerdo o no con los métodos, pero esto sucedió, la anexión, la incorporación de hecho de todo el territorio patagónico oriental, porque hay una Patagonia occidental que es la chilena, a la soberanía argentina. Hasta ese momento en realidad ni siquiera se podría decir que hubiera una competencia entre la Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas. Entonces, ¿por qué las Malvinas? Bueno, porque las Malvinas nunca fueron importantes en sí mismas,
sino por un poderoso motivo geopolítico. Y es que las Malvinas fueron históricamente, y son hoy también, la base de avanzada del, comillas gruesas, mundo civilizado, para impedir que los bárbaros tengan pleno control y pleno dominio del único paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico si hay algún problema con el Canal de Panamá. Ahora, cuando estaban en las Malvinas no había Canal de Panamá. El Canal de Panamá acaba de cumplir 100 años hace poco tiempo. Ellos se fueron ahí y se metieron ahí por eso. Porque los argentinos, herederos de la merced territorial de España, éramos demasiado bárbaros para tener derecho a esa herencia que nos venía por sangre, por historia, por diplomacia y hasta por economía y geografía. No teníamos el derecho, porque éramos bárbaros. Era un acto de civilización contra la barbarie. Para que las grandes naciones oceánicas, y en ese momento la única que había era el Reino Unido, tuvieran el control indiscutido del paso oceánico entre los dos océanos más grandes del planeta. Entonces, eso vale toda la guita que metas ahí adentro. Si hubiera dado la situación X de que las Malvinas hubieran sido disputadas, pongamos, por Japón, por decir un país, no les quepa la menor duda que la plata que hubiera puesto el Imperio Británico en las Malvinas hubiera sido muchísima más. Y no nos estaríamos ahora diciendo, hay una base de la OTAN. Porque siempre tuvimos territorios ocupados con una base naval británica orientada a disminuir la capacidad de la Argentina de ser dueña de su propio destino y, por ejemplo, de navegar con confianza y tranquilidad desde nuestros puertos del Atlántico hacia el Pacífico. Eso es del lado argentino. Pero también hay que decir que la toma de las Malvinas por parte de Gran Bretaña reproduce geopolíticamente la ecuación por la cual Inglaterra puso de rodillas a Holanda en la guerra que tuvieron por el dominio de los mares en el siglo XVII. El siglo XVII se caracteriza por una tremenda guerra anglo-holandesa, que poca gente conoce, porque claro, hay cosas que nuestra ignorancia está sabiamente calculada, digamos. Una tremenda guerra anglo-holandesa por el dominio de los océanos. Holanda se había convertido en una potencia naval superior a la británica en la primera mitad del siglo XVII. Los británicos estaban haciendo cosas en esa época, estaban en una guerra civil, estaban dispuestos a cortarle la cabeza a un rey, cosa que hicieron. En determinado momento entran en conflicto, incluso militar, Holanda con Gran Bretaña. ¿Y qué pasaba? Pasaba que Gran Bretaña, al controlar el paso del Canal de la Mancha, controlaba la salida de Holanda al resto de los mares. Entonces los tenían agarrados de la garganta. Los tenían agarrados de la garganta. Fue por eso que ganaron la guerra. Esa misma ecuación es la que usaron en América del Sur contra el otro estado que estaba en América del Sur, que ellos tampoco consideran un igual, aunque muchos chilenos crean lo contrario, que es Chile. Chile, en esa época y por todo un periodo histórico, en realidad era un país orientado hacia el Atlántico. El Pacífico era un desierto de agua. Era un desierto líquido. Toda la economía chilena salía por el Atlántico. Y para salir por el Atlántico, ¿por dónde iban los chilenos? Por el Estrecho de Magallanes. Por el Estrecho de Magallanes. ¿Y el Estrecho de Magallanes dónde desembocaba? En las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son el bastión esencial de la penetración británica en América Meridional. Eso y la segregación del Uruguay con el puerto ansiático de Montevideo, que hacen un movimiento de pinzas para controlar los mares. Contando con la colonia que le arrebatan a los Boers, que eran los que vivían ahí en 1806 en el Cabo, ese triángulo, Malvinas, Montevideo, el Cabo, le alcanzó al Reino Unido para controlar todo el Atlántico Sur. Es decir, los dos pasos del Océano Atlántico antes de que se construyeran los canales de navegación de Suez y de Panamá.
O sea, el doctor Johnson se equivocaba. Y el almirantazgo británico sabía más que el doctor Johnson cuál era el interés británico. Entonces, esta base de la OTAN no es una base de la OTAN. Es un bastión de los enemigos jurados de los países de América Latina, pero además también, de ellos también tienen su herencia, de los herederos del combate para impedir el libre desarrollo de los países ibéricos y castellanos. Esta es una guerra que empieza con la guerra de España contra el Reino Unido del siglo XVIII. O sea, esto tenemos que saber muy bien de dónde viene el conflicto y a dónde apunta. Apunta a mantener el control de los mares bajo cualquier circunstancia y de paso, joder de este lado. Una de las cosas que los argentinos hemos tenido poca conciencia es de la enorme importancia que tuvo para nuestros intereses nacionales la fundación de la ciudad de Ushuaia. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por el turismo? No, por el turismo no. A pocos kilómetros de Ushuaia había una misión anglicana. Y acá voy a hacer un paréntesis. Hay un dicho africano, obviamente de los negros africanos, no de los blancos, que dicen, primero viene el misionero, después viene el comerciante y al final viene el soldado. Desde las Malvinas, ya a fines del siglo XIX, había una permanente penetración sobre el territorio de la Patagonia Austral y en particular el área magallánica, de misioneros británicos que trabajaban especialmente a los aracalufes y a los yaganes del sur. Pero también hubo, vale la pena decirlo, malvineros que se adaptaron a la Argentina. Hay muchas familias del sur argentino que vienen de las Malvinas, algunas que inclusive han tenido grandes aportes a la política argentina. Los McCarthy de Chubut son una familia de origen malvinero que se afincaron en la Argentina, lo cual demuestra que parece que tan malos no somos. Se quedaron de este lado, trajeron sus ovejas además, criaron la lana, pero a condición de que las Malvinas fueran británicas. Y esto tan es así que cuando se funda Ushuaia en el año 1884, dicho sea de paso, alguna vez va a haber que hacer la biografía del comandante Lacerre, un argentino que es el fundador de Ushuaia, un argentino tan cabal que cuando el mitrismo se hace con el poder en la Argentina, él renuncia a la Marina. Porque no iba a poner su espada al servicio del infame traidor a la patria Bartolomé Mitre y su gavilla de criminales y asesinos a sueldo. Porque esa no era la organización nacional que él quería. Él renuncia a la Marina cuando llega Mitre al poder. Ese tipo se reincorpora a la Marina cuando ve que hay una posibilidad de restablecer los fueros de soberanía argentinos en el sur. Esto no es casualidad. El comandante Lacerre es el primer argentino que va a las Malvinas en la década de 1860. Y publica en la Argentina, para llamar la atención a los argentinos sobre lo que pasaba, publica una serie de artículos en un periódico, en un diario escrito por el más grande periodista, o dirigido por el más grande periodista argentino después de la muerte de Mariano Moreno, que fue José Hernández, cosa que tampoco sabe nadie, que José Hernández era periodista. Era el autor del Martín Fierro. Lo que nadie sabe es que él escribe el Martín Fierro porque, habiendo estado en el exilio, le permiten volver a la Argentina bajo condición de que no haga periodismo. Entonces dice, bueno, está bien, yo escribo el Martín Fierro. Los cagó. Pero la verdad es que el comandante Lacerre, que había ido a las Malvinas en el momento en que no era marino argentino, en la década de 1860, le había renunciado, entonces resulta que una empresa de seguros italiana había descubierto que un capitán de barco había hundido a propósito un barco que ellos tenían asegurado y contratan a Lacerre para que vaya a verificar que realmente el hundimiento había sido intencional. Y el tipo va y de paso hace patria, mira cómo son las Malvinas y viene y les cuenta a todos los argentinos. Miren que está pasando esto, muchachos. En el diario de José Hernández, que duró lo que un suspiro, porque ya en esa época existía el monopolio mediático. Esto no nació con Mañeto, nació con Mitre. Ya existía el diario La Nación. La prensa.
Y la prensa era como el Clarín de la época, el diario de los clasificados, el diario para el pobrerío. Está bien, es buena la observación, porque, bueno, el Río de la Plata, un gran diario, por cierto, no pudo competir con la Prensa y la Nación en la ciudad de Buenos Aires, pero logró sacar las cartas de la Serre relatándole a los argentinos cómo estaban las Malvinas. Cuando la Serre percibe que hay una posibilidad de desarrollar una política naval argentina que fuera algo más que los ríos, piensen ustedes, se dice siempre que Sarmiento fue el propulsor de la Marina Argentina, lo cual es verdad, a condición de decir que él pensaba en una marina de río. Es una marina de agua dulce, nada de mar. Nada de mar. Entonces la Serre, ¿qué iba a hacer con eso? A él no le interesaba, era un gran argentino, quería una patria grande. No sé si justa, pero sí soberana, seguramente. Entonces, él se reincorpora cuando se ve la posibilidad de una política patagónica naval. Y funda Ushuaia. Cuando él funda Ushuaia, a pocos kilómetros estaba esta misión anglicana, muy cerquita de ahí, la misión de Lucas Bridges. La Serre, un señor correcto, le manda a Lucas Bridges una invitación al izamiento de la bandera argentina en Ushuaia. En realidad fue una hijoputés de la Serre, porque él sabía que ya Lucas Bridges en la misión estaba izando bandera británica. Y nos enteramos de que el Estado argentino, a través del fundador de Ushuaia, le envía al agente del Estado inglés. No nos olvidemos que la iglesia anglicana, su cabeza no es un cura, es la reina o el rey, digamos. Este agente británico que vendía carne podrida ideológica a los indios de la zona para ver si alguna vez podía llegar a meter primero al comerciante y después al soldado, recibe la carta de invitación del comandante de la Serre, pero no asiste. ¿Y cómo nos enteramos de que la recibe? Porque con la soberbia petulancia del imperialista, el tipo se guarda el papel solo para escribir en la parte de atrás una parte de su diccionario Yagán inglés. Lo usó de papel de borrador. Porque haber ido hubiera sido haber reconocido una derrota británica en los territorios magallánicos. Esta es la razón por la cual Lucas Bridges no fue a la fundación de Ushuaia. Y esta es la razón por la cual el fundador de Ushuaia sabía qué pasaba en las Malvinas. Porque el grupo de misioneros que dirigía Lucas Bridges no llegaba a Ushuaia desde Londres, llegaban desde las Malvinas. En un islote de las Malvinas estaba la sede de la misión anglicánica de Magallanes, que es a la cual pertenecía Bridges, y que estaba afincada en la isla Keppel, un pequeño islote de las Malvinas. Entonces, las Malvinas siempre han cumplido dos papeles: ocupar los mares para Inglaterra y jodernos a nosotros en nuestro propio territorio. Son una pústula imperialista en territorio argentino. Cuando la presidenta de la Nación en su discurso plantea que las Malvinas son una base de la OTAN, dice una gran verdad cuyas profundas repercusiones van a terminar poniendo en tela de juicio todas las formas de diplomacia aquiescente. Obviamente la de los ositos Teddybear, ni hablar. Pero todas las demás agachadas que algunos de nuestros diplomáticos, que a veces uno se pregunta si son argentinos o no, también a veces hacen, también quedan puestas en tela de juicio. No se puede hacer una diplomacia blanda cuando vos tenés una base militar de la segunda potencia militar del mundo, que no es Gran Bretaña, pero sí es la Unión Europea y la OTAN, en tu propio territorio. O sea, las repercusiones de esta definición presidencial vinculan la problemática de las Malvinas con su verdadero núcleo fundante, que es la pretensión colonial no del Reino Unido ya, sino del conjunto de los países imperialistas de los cuales el Reino Unido hace punta. Pero como sabemos bien, y de esto seguramente vos vas a hablar, durante la guerra no fuimos a pelear solamente contra Gran Bretaña. Así como el Reino Unido aprovisionó a la Marina en un momento de profundo cipallismo de la Marina para que derrocara a un presidente
patriota que fue el general Perón en 1955, los Estados Unidos aprovisionaron al Reino Unido para que no fueran derrotados en las Malvinas. Y esto tenemos que saberlo. Cuando nosotros decimos en las Malvinas hay una base de la OTAN, estamos diciendo, no vamos a poder recuperar las Malvinas por las buenas. La OTAN no saca las bases por las buenas. Esto no necesariamente significa ir a la guerra. Hay muchas maneras de no ser buenos. Ahora, lo que sí está claro es que cualquier gesto de aquiescencia va a ser interpretado como un gesto de debilidad. Se lo hicieron a los rusos, no nos lo van a hacer a nosotros. Entonces, entender la dimensión que tiene la problemática de las Malvinas nos lleva, a su vez, a la Argentina, que es un país débil, un país pequeño, un país con grandes potencialidades, pero ser un país con grandes potencialidades es muy lindo para el futuro, pero es un presente complicado. A su vez nos lleva a reconocer nuestra dimensión americana. Primero, porque cuando fue la agresión imperialista, el principal apoyo que tuvimos fue el apoyo de los pueblos de América Latina, incluyendo los chilenos. Por circunstancias X, yo me ofrecí voluntario y me pusieron en un lugar donde me enteré de algunas cosas. Me pude enterar de que las comunidades chilenas de Bariloche y de San Luis salieron a manifestarse a la calle en favor de la Argentina. Y los de San Luis se ofrecieron voluntarios. Que la mentalidad antilatinoamericana de los mandos de ese momento los rechazaron, digamos. Pero eso hicieron. Hay que ver. Todo es más complejo de lo que parece. Pinochet no representaba al conjunto del pueblo chileno, aunque por supuesto hay una poderosa vertiente ideológica anti-argentina en Chile. Pero este es otro tema. Cuando fue la guerra hubo comunidades chilenas, los chilenos que viven en la Argentina en particular, y los padres de Mario Almonacid. El primer colimba muerto en las Malvinas, cosa que tampoco se difunde. El primer colimba muerto en las Malvinas era un hijo de chilenos. Era un muchacho de Comodoro, hijo de chilenos, que además, para colmo, su padre, que era obrero del petróleo, estaba desocupado por la política económica del gobierno que había en ese momento. ¿Cómo se llama? Mario Almonacid. Tiene monumento en Comodoro Rivadavia, debería tenerlo en todas las ciudades del país. Las Malvinas nos presentan esta otra dimensión necesaria de la Argentina. El general Leal, a quien difícilmente se puede acusar de antipatriota, teniendo en cuenta que fue quien conquistó el Polo Sur para la Argentina y el continuador del general Pujato en la Antártida, tiene una hipótesis que yo creo que es la hipótesis correcta para defender las Malvinas. Él lo dice provocativamente y yo me voy a sumar a la provocación, pero ya los advierto que es una provocación, él no advierte nada. Él empieza diciendo, la Argentina tiene que renunciar a la soberanía en las Malvinas para tener una soberanía latinoamericana, dice. Claro. La Argentina se tiene que ubicar, explicado más en detalle, como locum tenens de todos los herederos de la península ibérica, desde México hasta el Cabo de Hornos. Nosotros somos los locum tenens y ellos son los únicos que nos van a ayudar. La declaración formal presidencial de que las Malvinas son una base de la OTAN, entre otras cosas además, echa por tierra para siempre ese mito infame de los pobres chicos de la guerra. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo un imperio ha enfrentado combates como los que enfrentó por una base estratégica y eso no se reconoce? Acá hubo batallas donde se peleó de noche cuerpo a cuerpo en la punta de los cerros, defendiendo territorio argentino, nuestros hombres de la guerra. Acá hubo crímenes de guerra contra marinos argentinos. ¿Qué chicos de la guerra? Soldados en combate contra la OTAN, eso es lo que hubo. Y en realidad,
la geopolítica de la liberación de las Malvinas trae sobre el tapete la problemática de la independencia y la unidad de América Latina, por esto que acabo de decir. La Argentina sufrió una derrota en el campo militar. Intentaron derrotarnos en el plano de las ideas. Intentaron desmalvinizarnos. Todavía se sigue intentando hacer. Pero no solamente los argentinos sabemos que esto es una calamidad y carece de sentido histórico, sino que lo saben todos los latinoamericanos. Entonces, si tenemos una base de la OTAN, enfrentaremos a la OTAN, con nuestra propia OTAN, que es la Junta de Defensa de la UNASUR. Sí, señor. Las Islas Malvinas no solamente convocan a los argentinos a recuperar tierras y territorios ocupados, no solamente convocan a los argentinos a expulsar una base militar agresiva de los enemigos jurados de los descendientes del mundo ibérico, sino que además convocan a los argentinos a ser los primeros en luchar por la más férrea, firme y completa unidad de todos los países americanos en función de un objetivo común, que empieza por echar de nuestra casa a todos los que se metieron ahí sin permiso. Por ahora nada más, no sé si les alcanza.